Hay momentos en los que una idea, una emoción o una simple intuición se convierten en una brújula. A veces no sabemos explicarlo con palabras, pero lo sentimos. Una necesidad de crear, de expresarnos, de transformar lo que tocamos. Eso es el llamado creativo. Esa voz interior que te invita a dejar de mirar hacia afuera y empezar a escuchar lo que tu esencia quiere decir. Y hoy tengo conmigo a alguien que ha respondido a ese llamado de una forma inspiradora. Ella es Ipsul Freites, estratega creativa, comunicadora y directora de branding. Una mujer que ha sabido conectar la intuición con la estrategia, el arte con el propósito y la comunicación con el alma. Con Ipsul vamos a conversar sobre cómo nace ese llamado, cómo se sostiene y cómo puede transformar tanto la vida personal como la profesional. Bienvenida Ipsul a Clientología y Negocios, qué gusto tenerte aquí. Hola Raúl, ¿cómo estás? Pues mil gracias por este espacio que me estás dando para seguir sumando a toda esta comunidad a quien les hablas, a estos empresarios, a estas personas que están en búsqueda de respuestas y que yo con muchísimo gusto te daré desde mi conocimiento y mi experiencia cómo la creatividad ha transformado mi vida, tanto a nivel personal, profesional y sobre todo que lleva ese entusiasmo para seguir adelante y resolver cualquier situación que la vida nos ponga al frente. Mil gracias, de verdad que sí. Gracias a ti por estar aquí conmigo y sabes que desde que te conocí tu nombre me resuena a creatividad, pero esa creatividad con sentido, como una especie de, no sé, como de mezcla entre sensibilidad y a la vez esa estructura que no se improvisa. Y fíjate que tengo curiosidad de cuándo sentiste por primera vez ese llamado creativo que te llevó a dedicarte al mundo del branding, a la estrategia. Bueno, te voy a dar una pequeña historia sobre mi nombre porque es algo que siempre las personas hacen referencia, ¿no? Mi nombre es el nombre al revés de mi papá. Mi papá se llamaba Luzby y no sabemos de dónde viene ese nombre, pero mi familia me puso el nombre al revés. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, en la clase decían mi nombre y había una serie, todos los que eran los coreanos, se reían mucho, ¿no? Ellos son muy respetuosos, pero cada vez que yo decía, my name is Ipsul, ellos se reían. Hasta que yo les pregunté, mira, pero cuéntame algo, ¿es algo curioso? ¿Qué es lo que pasa cuando escuchan el nombre? Y ellos me hicieron entender que para ellos mi nombre significa labios. Así que yo dije, wow, qué increíble cómo puede transformar una palabra una emoción. Y después lo van a ver más adelante cuando te comente cómo yo utilizo esos labios en mi propia marca. Eso es sobre mi nombre. Ahora bien, ¿desde cuándo sentí el llamado? Pues obviamente mi nombre es creativo, eso hizo que también las personas de alguna manera jocosa se pudieran burlar de mi nombre, me decían Azul, Ipsul, decían un remedio. Y quizás todo esto me ayudó a tener como una coraza, a sentir de que qué divertido que todos podían ver algo diferente en mi nombre, ¿no? Hay una historia muy, muy graciosa en la universidad cuando estudié en Venezuela, en la Universidad Nueva Esparta, en la clase de color, me decían, haz círculos cromáticos. Y yo, con toda mi confianza y mi certeza, decidí hacer unos árboles en vez de círculo cromático. Entonces, la profesora me dijo, ¿qué parte del asunto no entiendes? Que por eso se llama círculo. Y obviamente eso puede traerte alrededor una serie de inconformidad porque no estás dentro del común. Entonces, digamos que desde ese instante, cuando estabas en la universidad, desde el instante, yo creo que la creatividad en mi caso se me ha manifestado en muchísimas formas, en muchísimos detalles que quizás cuando tú me llamas la memoria puede venir infinidad de historias, ¿no? Sin embargo, lo más importante es que la creatividad está siempre muy agarrado de lo que es cuestionable. Lo que cuestiono y como cuestiono puedo burlarme. Lo que cuestiono y como lo desconozco no es relevante, ¿ok? Y por eso siento que en este momento es muy importante
acompañar los negocios, las estructuras a través de modelos creativos porque te llaman a la innovación. Y la innovación es lo que hace que te mantengas vivo en un mercado tan competitivo. Mantenernos vivos en un mercado muy competitivo, y ahí está la innovación presente. Yo veo que de alguna manera viviste una especie de descubrimiento natural dentro de todo lo que tiene que ver con esto de la creatividad. Ahí estuvo ese llamado creativo, ese nombre tuyo que es único, y honrando también la memoria de tu padre. Y entonces después viene una especie de decisión consciente de que la creatividad está en ti y que la disrupción también puede ser parte de la innovación. Entonces es como una especie de proceso interior, y me pone a pensar también cómo ha estado presente la creatividad en mi vida. Y esto me lleva a conectar con la palabra propósito, hacia dónde vamos y hacia dónde va Ipsul. Pero, ¿qué significaría para ti crear, en todo el sentido de la palabra, una Ipsul, pero entonces con propósito? ¿Qué puedo sentir? Esa palabra propósito como que uno la usa mucho, ¿no? Y uno dice, ¿cómo se come esto? O sea, ¿cuál es el propósito? Y yo me he dado cuenta durante mi carrera y estando de la mano de grandes empresarios, de empresas muy grandes y empresarios muy pequeños o personas que están empezando a creer en una idea, que hay algo que pasa en el ser humano, que es lo que sentimos que no sabemos expresar, pero que se te repite todos los días de tu vida. Es como ese murmullo, es ese susurro que tú tienes, que cuando lo sientes, lo pasas a tu cerebro en la parte racional, le dices esto no tiene sentido y desvalidas esa idea, ese sentimiento. ¿Por qué? Porque viene como, la creatividad viene mucho en el parte de artista, ¿no? Entonces, como que yo no soy artista, está más a un mundo analítico, está más a un mundo de resultados. Sin embargo, el propósito que yo puedo sentir es que yo he tenido la oportunidad de estar en ambos mundos y no perderme en esos dos mundos. ¿Por qué? Porque he conectado con esa parte infantil mía. He tenido la oportunidad de trabajar con ejecutivos y cuando llegaban a la oficina se ponían a pintar porque yo les ponía en la mesa instrumentos de pintura, plastilina, legos, y ellos dentro de su estructura, digamos, más rígida o gerencial, se iban suavizando. Y ahí encontramos realmente un diálogo original, no el diálogo corporativo de aquí así tengo que hablar, así es lo que tengo que lucir, este es el deber, esta es la postura. Ojo, no es que había algo fuera de los valores, ¿me entiendes? Había una conversación más humana y más cercana. Y me he dado cuenta que el propósito mío para yo decirle a las personas que la creatividad te ayuda en todo es realmente darle valor a ese susurro, ¿ok? No descartarlo automáticamente cuando viene la parte racional, sino que lo pases a ese mundo irracional y dices, wow, qué rico se sentía así. Y es un juego de tus hemisferios. O sea, esto es lo natural que pasa en tu organismo, en tu cerebro. Por eso es que cuando hablamos de la neuroplasticidad, nosotros podemos decir que podemos cambiar cualquier realidad, ¿ok? A través de nuestros pensamientos y acciones. Y ese es el propósito que yo tengo ahora, más que nunca. Decirle a las personas que ya el mundo de la inteligencia ya nos sobrepasó. Ya estamos hablando con máquinas. Y ahora lo que tienes que potencializar es ese susurro para que tú lo puedas poner como un ingrediente único en un mundo que totalmente está automatizado. O sea, tú eres el que vas a enriquecer esa máquina, pero lo mejor de todo es que tú te vas a enriquecer tú mismo, porque te vas a sentir vivo, porque no estás apagando algo que has querido hacer o te da curiosidad. Es como, no sé, si tú llegases a pensar en algo que tú has querido hacer, tú sientes en tu interior una sonrisa que viene desde tu estómago. Como cuando tú dices, uy, qué loco que estoy pensando esto. Y nada más de pensarlo y de ponerle esa parte y que de locura te da una sensación de gozo. Y por eso es que yo digo, vamos a descubrir ese punto G.
¿Y por qué le pongo ese término de punto G? Porque es esa parte erótica, sensual, esa parte íntima que necesito que le des voz propia, que nadie más puede sentir sino tú, y que al tú explorarla o tú aceptarla vas a encontrar esa cantidad de herramientas para vivir en base a ese concepto o idea que estés creando. Me encanta cómo planteas esto, sobre todo cuando mencionas ese punto G, que dentro de todo está el susurro, ese llamado que toca tu alma. Entonces ahí está definitivamente inmersa la emoción, pero cómo puedes reprogramar tu cerebro. Y aquí estamos hablando de un carácter sumamente holístico de la creatividad, que es como el punto de partida, entiendo yo aquí con esta gran maestra Itzul, de lo que significa emplearla, por ejemplo, dentro de un proceso de desarrollo, por ejemplo, para los gerentes. Aquí hablamos de clientología y de negocios, y por supuesto que la creatividad hace parte de esto, y ese punto G, que ahorita vamos a ampliar mucho más. Pero fíjate que hay empresas y gerentes que dicen, bueno, pero es que hay que hacer mucha estrategia, mediciones y cuadros. Pero entonces, ¿qué diferencia para ti habría entre algo estructurado versus la creatividad para generar entonces, vamos a llamarlo de esta manera, algo rentable para un negocio o que genere o que convierta? Bueno, eso es súper interesante porque a pesar de que yo sea una persona creativa, considero que he podido pasar modelos creativos a modelos rentables y escalables. ¿Por qué? Porque toda idea pasa por un proceso de evaluación y factibilidad, que eso es lo que les gusta a las compañías. Entonces, las compañías quieren procesos, quieren lograr procesos, quieren decir, esto es lo que estoy midiendo, pero por el otro lado, mientras que están logrando eso, están apagando su fuerza de innovación y de escuchar qué realmente quieren las personas. Entonces, tú deberías tener en tu modelo de negocio estructuras rígidas y estructuras flexibles. Si esto no se me da, por ejemplo, si tú lanzaste un producto al mercado, ¿ok? Y le estás poniendo todo el empeño, tienes al mejor equipo y todo, y te das cuenta que en el momento que lo lanzas hay un factor externo o mayor que hace que no esté cumpliendo las expectativas. Un ejemplo, lanzaste en el momento cuando, yo creo que lo más valioso fue cuando el COVID, ¿no? Que es que la gente tenía un modelo y estructurado y proyectado y después cambiaron las reglas. Y ahí todo el mundo se frustró y dijo, ¿cómo es esto que yo no voy al colegio? ¿Cómo es esto que yo no voy al trabajo? ¿Cómo es esto que no me entiendes? Y ahí empezó el mismo ser te busca la forma de sobrevivir. Y la sobrevivencia viene de modelos creativos, no viene de momentos estructurados. Entonces, en todas las compañías tienen que trabajar en conjunto. Es una máquina de ideas con una máquina de factibilidad y acción. No es una sola idea, un solo mecanismo, una sola forma. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros tengamos más tecnología en nuestra compañía, más capacidad tenemos que crear productos, servicios de una forma más escalable. ¿Por qué? Porque el mercado o la experiencia del usuario ha cambiado muchísimo. Y cuando tú te tardabas 2 años o 3 años en implementar algo, cuando ya lo pusiste, ya esa historia cambió. Por eso es que nosotros nunca nos hubiésemos imaginado que es que, por ejemplo, acá donde yo vivo, que ya los carros están manejando sin chofer. No nos lo hubiésemos imaginado. Decíamos, esto va a ser en algún momento. Ya llegó ese momento. Y ese momento cada día va a ser más rápido. Entonces yo invito a todos los empresarios a que realmente pongan entre la mesa talleres que humanicen como los métodos racionales, factibles y escalables. Y se pregunte, ¿y qué pasa si esto no sucede? Y ahí te va a dar una respuesta diferente. ¿Y qué pasa si tengo mano de obra, tengo materia prima, pero este producto ya no es? ¿Qué solución le vas a dar? Y uno de los ejercicios que yo le hago a las personas o a las empresas es que cada vez que enfrentamos una situación difícil, debemos decirle a nuestra mente, dame 5 opciones
viables y factibles con lo que tengo aquí y en el ahora. Y tu mente, porque es tu mayor máquina, por sobrevivencia te las va a mostrar. Pero si tú tienes tu parte sensorial apagada, no la vas a ver. No vas a poder ni escuchar, ni replicar, ni sentir, ni actuar sobre esas opciones que ya están sobre la mesa. Eso es poderosísimo lo que estás diciendo, Epsul, porque muchas veces creemos que la tecnología suele deshumanizar, pero lo que realmente está pasando hoy en día es que hay una intención de equilibrio entre esa parte tecnológica, lo humano, y cuando la creatividad entra en juego, la tecnología deja de ser un sistema y se convierte en una experiencia humana, aquí hablando a nivel de lo que es experiencia del cliente, del colaborador, o la experiencia que puedas vivir propiamente como creador de una empresa o creador de una idea. Pero fíjate que hay gente que muchas veces siente ese impulso de crear, siente que debe conectar con la parte humana. ¿Y cuál será el camino cuando una persona dice, tengo una creatividad, pero cómo la canalizo? ¿Cómo llego a ese equilibrio entre estrategia, entre lo holístico y soy más asertivo y, como dices tú en tus formaciones, generar una verdadera rentabilidad? Bueno, mira, uno de los mecanismos que yo hago y la gente a veces se ríe es que no lo tienes que entender, ¿sí? Ahí es un momento como diciendo, vive una experiencia sin buscarle la lógica. Porque no sé si te ha pasado a ti, Raúl, que cuando las personas están en una vertical de negocio, un ejemplo, soy corredora de seguro, ellos se ponen la etiqueta, soy corredora de seguro, ¿sí? Pero a lo mejor esta persona le encantaba cantar, o le gustaba hacer karate, o le gustaba, no sé, coser, ¿sí? Pero en su momento de estructura profesional, dice, no, yo soy corredor de seguro. Tú apagas todos tus niveles de tu experiencia, lo vivido, lo que te gusta, para formar parte de un solo, soy corredor de seguro, ¿ok? O soy algo. Esto es como una etiqueta que te pone. Una de las cosas que yo le diga, escribe exactamente todo, absolutamente todo lo que a ti te gusta hacer. Absolutamente todo. Y entonces, por lo menos en mi caso, estaba el tema de los colores, estaba el tema del juego, estaba el tema de que me encanta la tecnología, está el tema que me encantan las marcas, pero me gustan las marcas para que tú seas libre dentro de tu proceso, no para que estés encerrado en algo que tú creaste, ¿sí? Como que esto luce así, pero es que, mira, a mí me gustó el amarillo, pero entonces no lo puedo decir porque la guía o el brand book me dice que no. Señores, el brand book también va respirando, va modernizándose. Las estructuras se van acoplando a nuevas realidades. Entender que no tienes que estar preso en una estructura que tú estás co-creando te da la posibilidad de que tu sistema de negocio crezca. Te lo voy a decir un ejemplo con una compañía grande con estructura, ¿no? Tú tienes al financiero. El financiero lo ponen atrás con una máquina a ver cuál es rentable, qué no es rentable, que sí, que no, que entró plata, que no. Entonces la persona que si tú me pones a ver es la que tiene menos sentimiento, o sea, es un humano, pero él lo pone encerrado primero para que no se relacione, para que sepa que el dinero es dinero y que no puede estar arreglado a que tú eres amiguito mío o no eres amiguito, ¿sí? Eso fue creado de una forma para proteger esa estructura de inversiones, gastos y procesos financieros. Sin embargo, cuando tú sacas al financiero y le dices, mira, ven acá, ¿tú sabes por qué te está saliendo esta fiesta en $5,000? No, yo no sé, yo veo que aquí que la luz cuesta 200, que 300 cuesta el audio, que no sé qué. Ok, ven que te voy a invitar a que veas un evento. Te voy a mostrar 3 panoramas diferentes del proyecto. Y la persona la metes en un mundo donde él nunca va a estar. Él va a decir, ya entiendo esos valores. Ya entiendo qué es lo que puedo rebajar o no. Ya entiendo lo que realmente puedo dejar de hacer porque tiene mayor impacto de esta manera que de la otra. ¿Y tú qué hiciste ahí? Tú lo que hiciste fue humanizar un proceso financiero para que realmente la persona pueda tener más herramientas para opinar sobre las inversiones o no que se vayan hacia el futuro. Pero si tú no lo tienes, van a cometer los mismos errores.
Los ingenieros de sistemas, trabajo mucho con los ingenieros. El ingeniero quiere códigos y soluciones. Ok, pero ¿a quién se lo está explicando? Entonces, este se lo explica al ejecutivo de venta. El ejecutivo de venta sale a la calle a vender, ¿sí? Y dice, yo tengo que vender y esta es mi cuota. Pero entonces cuando llega al cliente, el vendedor siempre va a vender. Sin embargo, cuando le hacen una cotación a nivel de ingeniería, el vendedor no sabe cómo responder. Pero cuando tú invitas a ese ingeniero y le dices, oye, quiero que veas este punto que me están diciendo, esa persona le diste un ingrediente mayor para que pueda realmente optimizar y que pueda proyectar nuevas soluciones sobre el mismo producto y servicio. Las personas tienen que salir de la caja, señores, no nada más el creativo, el financiero, todos tienen que salir y tener experiencia para optimizar procesos internos, para entender una persona de recursos humanos. La persona de recursos humanos no puede ver a las personas detrás de un formulario, tiene que salir, tiene que interactuar. Y esto, señores, es lo que realmente va a valer la pena, porque es todo lo que van a estar en estos sistemas automatizados. Y el único que le puede dar recursos son los seres humanos, que pueden estar a través de su interacción, decirle, señores, tengo un tema, tengo 5 tipos de personas, según el análisis tal, ¿cómo hago para actuarlo? Las personas se aburren de estar en la misma oficina haciendo lo mismo, señores. Esa era ya pasó. Y ahí es donde yo invito a la creatividad. Yo invito, y es que esto se está viendo a nivel, digamos, en los grandes países, en las grandes capitales, ya la estructura del yo soy el gerente, el presidente, y nadie más me puede hablar, o yo tengo que lucir rígido, distante, ya no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Fue una evolución creativa para poder seguir estando en el mercado, para poder entender unos usuarios que son diversos. ¿Por qué? Porque estamos acumulando información, estamos en base a un mundo de información muy rápida, muy eficaz, digamos, y con muchísimo ruido. Ahora, ¿cómo canalizas eso? Voy a usar una frase que tú has dicho, muy tuya, y es que la creatividad sin dirección se diluye, pero cuando se enfoca, se convierte en un crecimiento real. Y justamente acá tengo la inquietud, y fíjate que tú dices toda esta conexión que debemos tener, y sobre todo en las grandes empresas, pero estamos dispersos, no sabemos cómo. Probablemente nos esté escuchando un CEO y dirá, yo quiero eso, pero ¿cómo lo hago? Y ahí es donde está esa parte que tú estás planteando del branding click, esa metodología. ¿Cómo conecta ese gerente con el punto G creativo y logra ser asertivo y que entonces conecte con esa idea que acabas de decir tan grandiosa de que las empresas sí tienen que estar entonces alineados? Ok, mira, la invitación a todas estas personas que en su día a día están dentro de cubículos, reuniones de Zoom y que no se permiten de ver opciones más allá de lo que ya el sistema nos ha invitado. Uno, lo puedes hacer con las herramientas en tu casa. Yo siempre le digo a las personas o en tu oficina que por favor se conecten con una persona, como en mi caso, con experiencia, para ir canalizando esas ideas, ¿ok? Todas las ideas tienen una buena solución, hay que buscar en el momento adecuado para activarlas, ¿ok? Eso es el oro de la compañía. Eso realmente es el inventario de las compañías. Cuando una empresa pierde la capacidad de innovar y tener ideas, va muriendo. ¿Por qué? Porque ahí no hay innovación. En el segundo punto, cada departamento tiene que manejar estructuras flexibles y rígidas, ¿ok? Eso es un convenio entre la persona, entre la organización. Tienes que decir, dime algo flexible que tú quieres y yo te voy a decir qué es lo que yo necesito de resultado. Y la persona va a decir, o sea que no me vas a hablar solamente de resultado, me vas a hablar que yo puedo flexibilizar algo que yo quiero o que quiero lograr. Es una invitación puntual que va a llamar a la conexión humana, a la motivación dentro de cada empresa y sobre todo a pertenecer en un modelo que no va a caducar. ¿Ok? La gente no le tiene que tener miedo a que pierda su trabajo. Tiene que tener miedo a estar en un trabajo que no evolucione en su manera de hacer las cosas.
yo les voy a dejar una historia mía de la vida real. Yo tengo acá 8 años en Estados Unidos y pensé, mi base instalada estaba en Venezuela y Colombia, ¿ok? Y yo pensé que porque yo no iba a estar presente, la gente se iba a olvidar. ¿Y cómo yo podía escalar mi negocio si mi negocio era demasiado B2B? Era ver a Itzul, almorzar con Itzul, déjame salir, ¿me entiendes? Que es delicioso. Pero bueno, mi vida cambió. Y en ese cambio, jamás me hubiese imaginado que manejaría 12 países de una transnacional desde el escritorio de mi casa, no solamente como a nivel remoto, haciendo eventos presenciales y que yo no he estado en ninguno de esos eventos. Y esos eventos a nivel remoto pueden estar pasando 2 o 3 al tiempo. Recibían de mi parte, ¿ok?, al cliente final, un reporte tan minucioso que la gente juraba que yo estaba en Chile o en Ecuador o en Colombia. Yo sabía hasta el color del pelo del mesero, el nombre de la mamá. Sabía absolutamente todo. Eso que está ahí fue trasladado al reporte de la compañía. ¿Y qué dijo la persona? Oye, tú me resolviste 12 países. Yo antes tenía que tener 12 agencias. Ahora te tengo a ti. Tú eres la que sabes lo que va a pasar y tú lo que haces es escalar esta idea y yo no tengo que estar repitiendo esta idea en todos los países. Eso viene de una mente creativa en el mundo de los negocios, escalable, rentable y también que lo puedo replicar a otra empresa. ¿Qué fue lo que se ganó? Una sola facturación en un solo país, ¿sí? Un reporte unificado al detalle. Tiempo. Entonces, esto es lo que hacen los modelos creativos. Con esa conexión, con el punto G creativo y la seguridad con que lo dice. Entiendo que conectar con él es también tener certeza, tener seguridad. Sí. Esto me ha ayudado a tener la certeza de que no es la perfección la que está esquematizando mi día. Es la certeza la que me acompaña de la experiencia y también la valentía de mostrar en el mercado lo que somos capaces de hacer, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, Raúl, y yo te lo comenté, como siempre he estado en el mundo B2B, yo dije, ok, aquí hay algo más. Tú sientes un llamado, tú sientes un susurro y dices, esto no se puede quedar nada más con los clientes que tengamos, esto no se puede quedar allá. Esto tiene que empezar desde un reto de 30 días para que la gente empiece a instalar códigos de programación neurolingüística, de neuroplasticidad, storytelling, los 12 arquetipos de la marca en su pensamiento cotidiano y se dé cuenta que tiene opciones, que siempre van a tener opciones para poder salir adelante de cualquier situación. Esta es una invitación para todas las empresas y todas las personas que quieren empezar a creer en ese susurro. Señores, esto no es arte en base a nada más el humo. Esto es crear para tú unificar y potencializar ese punto G, esa parte genuina que no te va a dar miedo estar al lado con otra gente en competencia porque es que tú tienes tu forma, tu cómo, tu todo. Tú tienes algo que nace de forma natural y tu equipo tiene que tener esa misma capacidad de transmitir certeza. Estoy en esta empresa y mi certeza es que lo hago por esto, por esto, por esto. Demos la oportunidad a los empresarios a que co-creen mundos realmente auténticos dentro de su fuerza de trabajo, porque van a ser más felices, más rentables y se los aseguro que van a seguir querer estar en esa empresa. ¡Wow! Te conocí hace más o menos 15 años, Itzul, y escucharte es recordar que la creatividad no es una habilidad, es una forma de estar presente en la vida. Es una especie de acto de conexión contigo, con los demás, incluso con la historia que quieres contar. El llamado creativo no es un destino, es un viaje, por supuesto, conectando con el punto G creativo, como lo acabas de decir, y ese viaje invita
a dejar a buscar la perfección, más bien empezar a abrazar, yo creo que la autenticidad. Ixon, muchísimas gracias por compartir tu voz, tu energía, tu mirada y por supuesto a los que nos están escuchando, gracias también por acompañarnos desde cualquier parte del mundo y por ser parte de esta comunidad de líderes que entienden que el servicio, la experiencia y la creatividad son tres lenguajes de una misma transformación. Soy el coach Raúl y te invito a seguir respondiendo a tu propio llamado creativo, ese que te impulsa a servir mejor, a crear con propósito, a liderar con el corazón. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a ti, Raúl, porque fuiste un llamado creativo. Sentí que te iba a llamar y te llamé y se abrió esta oportunidad y te lo agradezco en el alma, invitando a todas esas personas a que sigan soñando, a que sigan creando, a que sigan haciendo negocios, que realmente esta es una sola vida y tenemos que lograrlo. Todos tenemos el derecho de estar en donde queremos estar. Así que un abrazo, espero verte pronto y dártelo en vivo y directo. Y bueno, mis redes sociales van a estar ahí debajo, es Branding Click. Gracias. Gracias.